Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La nueva era de la Fórmula 1 afrontó su segundo envite en el Gran Premio de China, cuyo trazado es menos exigente energéticamente que Albert Park, y eso nos permitió ver el potencial de estas regulaciones con un espectáculo amplificado respecto a años anteriores en el circuito internacional de Shanghai, grandes posibilidades de adelantar en zonas donde hasta hace poco era impensable. Cuando con el DRS, estos últimos años, citábamos aquella famosa frase que se hizo constante. No, es que este es un circuito muy difícil para adelantar, prácticamente imposible. Pero también sus grandes defectos con los que ha nacido, como una excesiva gestión energética en clasificación, siguió siendo una lucha contra la batería y potenciales adelantamientos en la sprint y en la carrera del domingo que se convertían en burdos cambios de posición por el defecto de energía en la batería, por no tener suficiente electricidad, que requieren de intervención. Los pilotos siguen enfrentados directamente a la FIA y la Fórmula 1 exigiendo cambios inmediatos, ya que confronta con el ADN de la competición. Fernando Alonso, por ejemplo, muy caliente de por sí por la situación general que está viviendo con Honda y Aston Martin, tildó a la Fórmula 1 actual como una competición de pilas. Hubo muchas burlas a lo largo del fin de semana, comparativas con el Mario Kart. Por ejemplo, Ferrari le colocó en el volante a Leclerc una imagen del propio juego. Checo Pérez, con problemas en la entrega de potencia durante la carrera del domingo, bromeó por la radio que había perdido el champiñón que le daba la velocidad, además de otras muchas tantas. Pero el más agresivo, con diferencia, está siendo Max Verstappen, encima frustrado por las dificultades individuales que está teniendo a bordo del RB22, con multitud de problemas mecánicos que están impidiendo el maximizar oportunidades que de por sí están a años luz de la posición en la que podía luchar en la anterior generación de monoplazas. No en vano, en China era uno más de la zona media, estaba en el barro metido. Categórico, afirmó que si te gusta esto, no sabes de qué se trata la competición. Si a alguien le gusta esto, entonces realmente no sabe de qué se trata la competición. No es nada divertido, estamos jugando a Mario Kart. Esto no es competir. Es realmente muy decepcionante, para ser honesto, pero ¿qué se puede cambiar? Este año no mucho. No afectará mucho al resultado final. Puedo decirlo todos los fines de semana, pero en algún momento, por supuesto, lo saben. Ahora les toca a ellos. Para las próximas temporadas espero que encontremos la manera de obtener más potencia del motor para depender menos de la batería. Eso marcaría una gran diferencia. Este es un circuito donde se supone que las cosas deberían ser mejores, pero sigue sin gustarme nada. No es nada agradable. Y si bien aquí cada uno barre por sus propios intereses, condicionando su opinión a ello, tenemos el caso contrario, que dice que son los mejores coches de la historia, las mejores regulaciones, lo mejor. Lewis Hamilton. Estas son las mejores carreras que ha tenido en la Fórmula 1. Los coches son más fáciles de seguir, mucho más fáciles de adelantar que en años anteriores, puedes acercarte mucho, no hay suficiente turbulencia como para causar una pérdida excesiva de carga aerodinámica. Curiosamente, el 7 veces campeón del mundo, seguro lo recordaréis, fue uno de los primeros en los test de pretemporada en alzar la voz agresivamente contra el roto comportamiento energético de estas unidades de potencia y la necesidad constante de gestión. Ahora que ha recuperado la chispa, la motivación, que se siente cómodo en el SF26, que Ferrari en general se encuentra en una buena posición dentro de los órdenes establecidos, le parece genial. Su opinión ha cambiado. Y es lógico ambos casos. Las opiniones de cada uno pues están condicionadas ligera o bruscamente por su situación particular. Max no pedía cambios de reglamento en 2023 cuando las carreras eran un auténtico peñazo y ganaba por 40 segundos todas las carreras del calendario, haciendo récord el RB19 de dominación. Estoy convencido de que, independientemente de que si Max hubiera estado en la posición de Mercedes, tal vez pensaría similar, porque a pesar de no ser excesivamente veterano, es un tipo de la vieja escuela. Pero
como mínimo, seguro que no lo expondría de forma tan agresiva como lo está haciendo. Al final, todos velan por sus propios intereses. También pasa un poco con la opinión de los aficionados. En general, la Fórmula 1 es un mundo reacio a los cambios, sobre todo después del fin de semana en China, está muy dividida. Hay grandes detractores y hay grandes defensores. Y también está un poco condicionada, según veo yo desde fuera, por la posición en la que se encuentran sus pilotos. Para mí, no todo es negativo. Tienen potencial estas regulaciones, especialmente cuando los coches en estos próximos años vayan convergiendo, que es algo que se dará con el paso del tiempo. Lo que son los coches en sí, chasis y aerodinámica, me parecen una maravilla, pero la unidad de potencia tiene problemas muy graves, su balance energético está roto y debe ser abordado. Objetivamente, te haya gustado más o menos estos primeros compases, lo que es impepinable es que necesitan ajustes, necesitan modificaciones del reglamento técnico para evitar que haya ningún tipo de gestión energética en las clasificaciones y vuelva a ser una batalla contra ti mismo y el crono, no contra la batería restante, porque lo que expone aquí Leclerc es muy representativo e inaceptable. Esto dijo después de la clasificación del pasado sábado. Son muy extraños en la clasificación porque sentía en el pasado una de mis fortalezas al llegar a la Q3 era simplemente tomar riesgos enormes para obtener algo más. Y ahora cuando haces eso, como hice yo ayer, empiezas a confundir la parte mecánica del sistema y empiezas a perder mucho más de lo que ganas. Así que la constancia da sus frutos y hoy sentí que por fin encontré mi ritmo desde la Q1 hasta la Q3, lo cual es un poco menos emocionante para la Q3 cuando estás en el coche, porque no puedes apretar como quisieras. Al final valió la pena porque estoy más cerca de los que van delante, pero por desgracia no fue una vuelta espectacular, aunque creo que ya no se puede conseguir algo así. Esto no se puede consentir. No vale la pena tirar al límite de tus posibilidades en clasificación. La velocidad en curvas rápidas está totalmente gestionada por un algoritmo energético, por un mapa de potencia ideado por un fulano a cientos de kilómetros que ha definido tu paso por esas curvas. No el piloto. Si intentas ir al límite, si intentas ir más allá de las posibilidades de tu coche, que era lo que realmente marcaba la diferencia hasta el año pasado, porque no tenías estas limitaciones energéticas, puedes volver loco a dicho sistema y ser contraproducente. La diferencia entre el poleman y el segundo clasificado, la diferencia entre posiciones, no lo marca el más valiente, el más capaz, lo marca el que mejor hizo funcionar el sistema energético. Me parece indefendible. Esto sí se extrajo de China, hay un consenso general, todos los pilotos piden cambios para volver a sacar a relucir el instinto de los pilotos en clasificación, que es ir al límite de tus posibilidades. Y en carrera, bueno, en general, aerodinámicamente estos coches son un acierto, más pequeños, livianos, aerodinámica simplificada que permite seguir a los coches más de cerca, el modo overtake para atacar y el modo boost para defender. Es una mejor solución bajo mi punto de vista que el DRS, permite ver adelantamientos en zonas y circuitos, ya veremos conforme vaya pasando el año, donde antes eran impensables, siendo utilizado por el piloto de forma estratégica, no en una zona delimitada, fija, donde todos hacían lo mismo. Es mucho más dinámico, podemos ver su potencial con duelos vibrantes en la zona media, los pilotos de Ferrari, pero también algunos adelantamientos que se convertían en cambios de posiciones, sin lucha ninguna, donde la diferencia era insultante, porque se siguen dando algunos sobrepasos por defecto y no por exceso. En Australia fueron la mayoría estos, convirtiéndose en un caos sin sentido. Aquí el porcentaje bajó sensiblemente, lo que nos permitió observar un espectáculo más orgánico, más, entre comillas, natural, dentro de que ni el DRS, ni el push to pass, ni ninguna solución fuera de la propia física del rebufo es artificial. Hay que mantenerlo dentro de unos ciertos márgenes. Al final, las dos ideas podríamos decir que son, entre comillas, similares. Tú le das a un botón y tienes una mayor velocidad artificialmente que el piloto de delante, si estás dentro del baremo del segundo, para poder atacarle, para poder adelantar. Uno lo hace con un impulso adicional de electricidad, otro DRS
restando resistencia aerodinámica. Son dos formas un poco de llegar al mismo fin, que es fomentar los adelantamientos y las batallas. Y creo que en este sentido, bien planificado, es más dinámico el tener un impulso eléctrico. Lo que pasa es que no hay electricidad para rodar normal, pues para adelantar menos aún. Y eso crea ciertas situaciones antinatura. Independientemente de esto, la FOM tiene mucho trabajo por delante para informar de forma precisa al aficionado, porque ahora mismo el público general no entiende absolutamente nada de lo que está sucediendo. Si ve que se pasa uno, se pasa el otro, se pasa el de más allá, pero bueno, antes era fácil. Tú veías la boca del DRS abrirse y sabías que lo estaban activando, sabías qué es lo que estaban haciendo. Ahora no sabes si uno tiene batería, si el otro se quita, si está usando el modo boost, el modo overtake. Los porcentajes de batería parecen que se los están inventando, porque muchas veces no tienen sentido. Aquí la FOM tiene que hacer deberes. En definitivas cuentas, en clasificación se requieren de medidas profundas y en carrera pulido, y todo radica en lo mismo: reducir la dependencia de las baterías, reducir la potencia eléctrica con un parche provisional este año y aumentar adicionalmente el flujo de combustible para 2027, siendo el motor de combustión interna cada vez más dominante sobre el motor eléctrico. Esto solucionaría mayoritariamente todos los problemas actuales. Menos gestión de la potencia eléctrica, ya que podrían mantener el pico durante mucho más tiempo que ahora mismo, posibilidad de ir al límite a una vuelta, eliminación de cambios de posición de manera insultante, teniendo luchas más orgánicas, limitas defectos y mantienes bondades. Ya comentamos una de las soluciones inmediatas, ese as bajo la manga que nos afirmó Nicolás Tombachis que tenía la FIA y que ya se probó en los test de pretemporada incluso como plan de emergencia, que es básicamente reducir la potencia pico eléctrica de 350 kilovatios a 300 o incluso 250 kilovatios, lo que cambiaría muchísimo la película de forma inmediata sin prácticamente contrapartidas, ya que el tiempo global seguiría siendo similar. Tienes menos pico, pero lo puedes sostener durante más tiempo. Esta semana va a tener lugar una reunión clave entre los jefes de equipo, la Fórmula 1 y la FIA, donde se van a debatir varias cosas con especial atención a obviamente las potenciales modificaciones al reglamento técnico, pero también consecuencias de las ya oficializadas cancelaciones del Gran Premio de Bahrein y el Gran Premio de Arabia Saudí. Esto ha hecho cambiar un poco el planning inicial, según lo que se pudo extraer del paddock de China por medio de The Race o Telegraph, algo que nos confirmó el propio Ayao Komatsu, el jefe, actualmente el director de Toyota Haas. El tener todo el mes de abril completamente despejado ha hecho que se tomen las cosas con más margen, con más calma, ya que no quieren un prueba y error constante. Los jefes de equipo están abiertos a modificaciones, pero que sean precisas y permanentes, porque cualquier mínimo cambio tiene una gran afectación al rendimiento de sus máquinas y la preparación que tienen que hacer de estas en las simulaciones. En la reunión de esta semana se va a abordar y trazar una idea preliminar de qué es lo que se puede llegar a hacer, si acaso para el Gran Premio de Japón se abordarán cambios menores, pero una gran modificación llegaría, de todos estar de acuerdo, en el impasse entre Japón y Miami, o sea, se activaría en el Gran Premio de Miami, teniendo datos de los 3 primeros grandes premios y pudiendo actuar quirúrgicamente en los grandes problemas a revisar y dando tiempo a los equipos durante un mes para adaptarse a los cambios que se introduzcan. Parece que tarde o temprano esas modificaciones, véase bajar el pico de potencia eléctrica máximo, se darán. No hay otra forma de volver a dar una naturaleza más propia de la Fórmula 1 al comportamiento de las unidades de potencia actuales, calmando las críticas de los pilotos y aficionados descontentos. Objetivamente, me da igual la opinión de X o Y piloto, y si afecta más o menos a piloto, equipo, lo que sea, debe darse para limar un producto con potencial, vuelvo a repetir, pero con un balance energético actualmente roto, aún en un circuito favorable como China. Se debe intervenir de forma lo suficientemente agresiva como para dar una vuelta a lanzada en Australia, Monza o Spa, que son de los circuitos más críticos del calendario en cuanto a la gestión energética, pudiendo ir al límite desde que cruzas la línea de meta hasta que la vuelves a cruzar.
lo que afectará indirectamente positivamente al resto del comportamiento del coche. Haciendo esto se nos puede quedar unos coches preciosos estéticamente, fomentadores del espectáculo por su menor peso, por su poca generación de aire sucio, y una unidad de potencia, al menos con un funcionamiento decente, hasta la siguiente generación de propulsores, donde esperemos la FIA se deje de liar la manta a cabeza y haya aprendido de los errores. Así que muy interesante lo que ocurra en dicha reunión y estaremos al pendientes hacia qué camino es al que apuntan en este sentido. También van a discutir otros temas candentes, ya que la cancelación deja algunos cabos sueltos, como por ejemplo el ADUO. Recordemos que este sistema se activaría en el sexto Gran Premio de la temporada y la FIA certificaría las unidades de potencia descolgadas respecto al líder, véase actualmente todos presuponemos que es Mercedes, y si tienes una desventaja del 2% o más, se te concederá oportunidades de desarrollo extras. Si esa desventaja supera incluso el 4%, tendrás otra oportunidad de desarrollo adicional, presentando nuevas especificaciones dichos fabricantes para poder ponerse al día, mejorando su rendimiento y cambiando su vida dentro de la temporada. Puede ser un antes y después para según qué fabricantes. Imaginémonos, por ejemplo, fijándonos en la zona alta, Ferrari. Pueden aprovecharlo eliminando parte de la desventaja actual que tienen en las rectas, y el Mundial podría dar un vuelco de un gran premio para otro. Este sistema se aplicaría a cada 6 grandes premios. Te verifican para saber si puedes acogerte o no, y a partir de ahí sabrás si tienes la oportunidad de homologar una nueva unidad de potencia con mejoras de rendimiento. Estaba pensado inicialmente para Miami, pero con la cancelación de 2 grandes premios la duda es si esto cambiaría o no. The Race informa que la intención de la FIA sería mantener el primer ADUO en Miami, no retrasarlo. Es muy importante esto para el devenir de muchos equipos, potenciando sus triunfos o limitando sus carencias. También, fijémonos, en Red Bull Powertrains, en Audi y también obviamente en Honda, que lo necesita como el comer. Hay algún eco por el paddock que habla de la posibilidad de que hayan test en el mes de parón. Sería interesante para continuar la actividad, ayudar a solidificar las bases actuales, probar las potenciales modificaciones del reglamento técnico in situ. El problema serían más que nada los costes, y parece que va a ser complicado que se llegue a un consenso para poder realizarlos. Y por último, se pondrá en la palestra nuevamente la inseguridad en las salidas. Hemos tenido momentos peliagudos en estos 2 primeros grandes premios. Todos recordamos sobre todo la clavada de Liam Lawson y cómo Franco Colapinto tuvo que evitarlo brillantemente, porque si no podíamos haber tenido ahí una desgracia, y los pilotos exigen medidas para evitar dicha desgracia que puede llegar tarde o temprano. Ferrari hasta ahora se ha opuesto a grandes cambios, los ha vetado, ya que obviamente disponen de una ventaja que no quieren dejar escapar, aunque saben que poco a poco el resto irá cada vez saliendo mejor hasta converger definitivamente tarde o temprano, como vimos por ejemplo el domingo de China, donde los Mercedes salieron mucho mejor que en la sprint o en Australia, no al nivel de Ferrari, pero ya no va siendo tanta la ventaja, así que estarán ahora menos reacios, tal vez buscando un consenso. Yo abro la mano aquí, pero vosotros tendréis que hacer lo propio en otro campo. En Fórmula 1, como siempre, no se da puntada sin hilo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego.